Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar una vez más en nuestra clase semanal. Y hoy nos toca estudiar la Parashá Noah, pero no vamos a estudiarla como lo hacemos normalmente. Vamos a comenzar desde la porción anterior porque lo primero que quiero que veamos es que todos los acontecimientos sucedidos en la porción de Noah no comienzan en Noah, y esto no es banal, no hay que pasarlo por alto. Entonces vamos a comenzar en Génesis 6, 4 y 5, cuando dice, y fue entonces, y más tarde también, que los Nefilim aparecieron en la tierra, cuando seres divinos cohabitaron con mujeres humanas, quienes le dieron descendencia. Así fueron los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. Y se arrepintió Hashem de haber creado al hombre en la tierra. Con dolor en el corazón, Hashem vio cuán grande era la maldad de los hombres en la tierra, y como todos los planes tramados por la mente humana eran siempre malos. Aún, antes que nada, debemos destacar que Génesis 6 está justo antes del diluvio. Lo que sugiere es que el autor o el editor del Génesis lo incluye como parte de la historia de la degeneración humana que lleva al juicio de Dios o al juicio que hace Dios posteriormente. Es importante también tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en una época en donde el antropomorfismo era necesario para poder aceptar nuevas ideas, pero esto ya hoy en día es obsoleto. Así que uno de nuestros propósitos es eliminar este antropomorfismo autómata de nuestros pensamientos, porque cada vez que pensamos en Dios, enseguida nos viene una forma antropomórfica, una forma de un ser humano, y eso tenemos que irlo eliminando de nuestro automatismo. En la escritura es inevitable porque así está escrito, pero el propósito de la cábala es sacarnos de esta idea inmediatamente. Entonces la cábala se empieza a revelar a partir de los años, ni siquiera 60, podemos decir los 80, para sacarnos de este antropomorfismo. Lo que quiere decir es que estamos viviendo una época completamente diferente y tenemos que ir haciendo evolucionar nuestro pensamiento. Entonces, de este texto, la primera palabra que le subrayo en amarillo es Nefilim. Este es un nombre que deriva de Nefilá, que quiere decir caer, atacar, pero los Nefilim significa entonces los caídos o los que se lanzan sobre otros. El más famoso de ellos fue Goliat, quien perdió en una batalla contra David. Es una historia muy famosa. Sin embargo, vean que aquí ya Goliat es un villano. En el Génesis 6 nos está hablando que eran héroes de la antigüedad los Nefilim. Es decir, en la época de Noé eran algo completamente diferente a lo que se vio después, cuando David luchó contra Goliat porque estaba asociado a los enemigos de Israel. ¿Ok? Entonces, esta interpretación pone la acentuación del texto no en ángeles que se mezclan con las mujeres. Fíjense que aquí en ningún momento nos está hablando de seres angélicos. No, la palabra malaj no aparece por ningún lado. Pero lo que sí
podemos hacer o sustituir la palabra Benei Ha Elohim, que tienen en verde, ¿verdad? Por mezcla de moral o mezcla de normas morales y éticas que se degeneran, ¿ok? Entonces, en lugar de leer ángeles e imaginarse un ser humano con alas, sustituyan ángeles por reglas morales y éticas. Entonces, luego nos dice la Torá, los hijos de Elohim, los Benei Ha Elohim, en verde, ¿verdad? La pregunta es, ¿nos está hablando de los mismos Nefilim o nos está hablando de otra cosa? Obviamente, si leemos que ángeles son reglas éticas y morales, no podemos asociar a los Nefilim con los Benei Elohim, porque los Nefilim nos están hablando de personajes encarnados, personajes que han estado caminando por este mundo, cosa que no sucede con los ángeles o con las reglas éticas y morales. Entonces, estando en el mismo versículo de el capítulo, que teniendo a los Nefilim y a los Bene Elohim en el mismo versículo, se nos está hablando, o es lo que podemos deducir, que los Nefilim son producto de la unión entre los hijos de Elohim y la humanidad. Entonces, no estamos hablando de ángeles, no estamos hablando de personas, estamos hablando de reglas éticas y morales mezclados en la humanidad. Vean cómo el texto va agarrando otro sentido. Entonces, en azul nos dice la Torá, Benot Adam. Entonces, no está hablando exclusivamente de mujeres. Es una interpretación errada decir que los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres de este mundo. Aquí nos está hablando de Benot Adam. Benot es Benei, hijos de Adam. Benot plural, Adam humanidad. Entonces nos está hablando de la humanidad sin términos de géneros. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a una interpretación bastante más racional y más moderna de lo que se ha interpretado a nivel religioso o cristiano, también la parte cristiana ha influido mucho en esa interpretación, y es que los hijos de Dios se refiere a una línea de creyentes, es decir, la descendencia de Set, descendencia de Adán. Adán viene Caín, Abel, Abel muere y nace Set. Y Benei Adán vendría siendo entonces de la descendencia de Set, y cuando dice hijas de los hombres, se refiere entonces a la descendencia de Caín o de personas no creyentes. En esta línea, entonces, los nefilim serían simplemente hombres poderosos, violentos, atroces, representantes de un declive moral. ¿Ok? Entonces, esto nos indica que la mezcla de lo profano con lo sagrado no es adecuado. Y es por eso que hay una barrera de separación entre nosotros y lo divino, entre lo profano y lo sagrado. Y a lo largo de todo el texto vemos que la lección es elevar lo profano hacia lo sagrado. ¿Okay? Entonces, esto no está muy alejado de la interpretación mística que le da el Zohar a este versículo, porque el Zohar
comenta el pasaje señalando que los Benei Ha Elohim, los hijos de Dios, se identifican con seres celestiales que cayeron desde su alto estado espiritual al nivel terrenal. Entonces, la idea de una caída de ángeles es contraria a la función que se le adjudica a los ángeles, que no tienen libre albedrío, por lo cual no pueden caer. Entonces, en ese marco, ¿verdad? El Zohar nos estaría diciendo que estos seres celestiales son realmente seres creyentes que pierden su fe, que pierden su fuerza de conexión con lo divino. ¿Okay? Vemos entonces cómo los nefilín son vistos como seres híbridos o encarnaciones de seres que perdieron su posición espiritual, que mezclaron lo espiritual con lo corporal y que introdujeron corrupción espiritual en el mundo. ¿Quiere decir esto que los gigantes no existieron? Por supuesto que existieron, hay evidencias de ellos a nivel arqueológicos, hay evidencia de osamentas de gran tamaño. Entonces, hay evidencias de que sí existieron criaturas gigantes, pero la Torá nos está hablando a nivel de la Cábala en un nivel en donde podamos entender que cuando nosotros no tenemos claros nuestras normas y éticas morales, ¿verdad? Entonces, nuestra condición de unión con el Creador sufre una perturbación y se crea una desconexión. Bajo este marco, entonces ya podemos entrar a hablar directamente en la Parashá Noa, pero que tampoco comienza en el texto directo de la Parashá Noa, sino un versículo antes, en Bereshit, en Génesis 6:8, donde dice, pero Noa encontró favor con Hashem. Aquí la palabra clave es gen, gracia. ¿Por qué? Porque la Cábala nos enseña que gen forma el espejo inverso del nombre Noah. Vean que nos dice, ve Noah Matzah, gen Benei Hashem. Noah significa reposo, calma, incluso serenidad. Entonces, en espejo, Gen y Noah simbolizan un reflejo, simboliza realmente la ley de correspondencia. ¿Okay? Un equilibrio, una balanza. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este versículo? Esto alude al principio cabalístico de que cuando el ser humano está en reposo interior, la gracia fluye desde el mundo superior. Porque Noach significa reposo. Y Gen, que es su contraparte, el mismo Noach invertido, significa gracia. Entonces, el reposo está asociado con la gracia, con ese favor a los ojos de Hashem. ¿Ok? Y cualquier coincidencia con lo que hablamos la semana pasada sobre dormir no es casualidad, porque efectivamente el tiempo de dormir, el tiempo de meditación, el tiempo de serenidad o el tiempo de reflexión es un tiempo en el que podemos conectar con el estado de gracia. Eso es lo que nos está diciendo la Parashá. Y si vamos un poquito más allá, nos habla el verbo matzah en amarillo, que significa encontrar, hallar, descubrir o alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto hebreo
no dice simplemente que Dios le dio una gracia a Noah, no, sino que Noah la encontró. Benoah Matzah, es decir, Noah la descubrió, la provocó o la reveló. Es una gracia que se la ganó, merecida. Según la Cábala, aunque así se traduce en el hebreo, para la Cábala, matzah no solo significa hallar, también significa unir dos mundos. ¿Okay? Matzah, que no es lo mismo que la matzot de pesas, ¿verdad? Matzah se escribe con la mem, que representa las aguas o el plano material, ¿verdad? O sea, el plano de cómo las emociones se expresan en lo material, y sa, que es la raíz del verbo yatsa, que también significa un parto, una emanación, una revelación hacia afuera. Yatsa es como botó, salió, emanó, ¿ok? Entonces, Matzah combina lo oculto de la Mem, la justicia de la Sadik y el Aleph de la unidad divina. Entonces, en otras partes de la Torá vemos esta palabra Matzah que aparece como alguien que se libra del juicio mediante una gracia que encuentra. Fíjense en Génesis 19:19, donde nos lo dice para Abraham. Dice, he aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Perdón, este es Lot. Lot le dice, he aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Dice, Ine na matzah. Ineni es un nombre divino, ¿ok? Y na es dulzura, es bondad, es súplica que viene desde arriba. Recuerden, Ana. Na es por favor, es gracia, es el mismo gen. Entonces, matzah significa revelar el Aleph oculto en el agua, según la Cábala, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el Aleph? El Aleph es la chispa divina, lo que no es de este mundo, lo potencial. Por todo lo que les he dicho, entonces, deducimos que Noah, cuya raíz es reposo, es descanso, es serenidad, reveló la gracia oculta en medio del caos del diluvio. Entonces, gen, gracia, que es la armonía divina oculta en el juicio, fue lo que Noah encontró. Dentro de todo ese juicio que estaba teniendo esa generación, Noah encontró ese favor divino, esa gracia. ¿Okay? Y el Zohar dice que Gen es un nombre divino, es una luz oculta que viene de Gesed y que se refleja en alguien que se alinea con su fuente. Entonces, los que nos alineamos con Gesed, encontramos gracia divina. ¿Ok? Fíjense todo lo que nos está diciendo ese versículo. Entonces, Noah representa el alma que en medio del caos conserva el eje de interior y de armonía. Es lo que nos ha enseñado la Torá durante todo el año. Estás en medio del caos, suelta, relájate, confía y verás que todo se soluciona. El caos es una luz que viene oculta. Y la angustia, el estrés, la incertidumbre, el miedo, no va a cambiar la apariencia de esa luz. Lo único que hace que esa luz
Dios se revele es el reposo. Gen, Noah. ¿Cómo es el reposo? Respirar, serenidad, calmar, observar, esperar la información. ¿Ok? En términos científicos, el doble de Noah, que se los expliqué la semana pasada cómo funcionaba y cómo funciona esto para nosotros, el doble de Noah leyó su agua interior, la MEM, ¿okay? Y porque él tenía la frecuencia, es decir, de acuerdo a su frecuencia vibratoria, se le reveló la profecía que le preservó su vida. Es decir, la gracia. Esa revelación que tuvo Noah, construye el arca porque la humanidad va a ser destruida y todo eso, eso es la gracia, ¿verdad? Esa revelación la provocó él gracias a la vibración de su agua interna. Lo tremendo es que esta porción nos dice que no había nadie más en esa generación que pudiera conectar con su alma en aquel tiempo. Imagínense la desolación que sentía la gente en aquel entonces, a pesar de la abundancia que existía en la tierra. La gente estaba tan conectada con el mal y se sentía profundamente solos y abandonados porque sencillamente estaban completamente desconectados. Entonces, Noah encarna la capacidad, mis amigos, de no contagiarnos con el caos externo. Y en este momento les voy a contar una historia que escuché en Radio High. La escuché en francés. Es una historia que acaba de suceder. Este muchacho que fue secuestrado y que salió escarbando el túnel, salió escarbando su propia tumba, que estaba raquítico y todo eso. Él estuvo en ese túnel durante muchísimo tiempo. Y él cuenta, esto lo contó después de salir de su cautiverio, él cuenta que le lavaban el cerebro. Tú no le importas a nadie, ni al Estado, ni a tu familia, nadie va a hablar de ti, nadie piensa en ti, todo el mundo se olvidó de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días él tenía esa tortura, además del agua, y se le hacía, estaba en un túnel metido, no veía nada, y llegó un momento en que él empezó a creerse todo lo que le decía este terrorista. Entonces, él cuenta que había tan poco oxígeno que ya estaba que no podían moverse. Y el que lo tenía secuestrado, el que lo estaba cuidando allí, se quedó dormido. Y su radio, él tenía un radio. Entonces, en ese momento, él ya estaba en un punto en donde él ya quería trascender de plano y cerró los ojos y dijo, Hashem, si todavía me recuerdan, si todavía mi familia piensa en mí, si tengo alguna esperanza, dame una señal. Pues el radio que tenía el tipo se mezcló con una frecuencia y adivinen lo que este muchacho escuchó. Se mezcló con una estación de radio en donde estaba la mamá de este chico, en donde le decía, no me acuerdo cuál es el nombre del chico, hijo mío, yo no te he olvidado, yo estoy luchando por ti.
Mira, esa señora fue hasta la Casa Blanca, habló con Trump, fue para las televisoras. Y el muchacho en ese momento escuchó a su propia madre que le mandaba ese mensaje por radio a su hijo y se mezcló esa frecuencia de radio en el radio del secuestrador que estaba escuchando, que estaba dormido y el muchacho escuchando la radio. Así que, porque el secuestrador hablaba también hebreo. Así que figúrense ustedes eh, ese tremendo milagro que le devolvió toda la esperanza. Fue algo que le dijo que iba a salir de allí y en eso él se afincó. Entonces, eso es para que veamos que para nuestra alma no hay nada imposible, mis amigos. Y la realidad es que la información está allí disponible, solo tenemos que ir a pescarla. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber que cuando todo a nuestro alrededor se acelera, cuando todo a nuestro alrededor se vuelve caótico, cuando todo a nuestro alrededor entra en crisis, Noah, como es el mes de Escorpión, el mes de Escorpión es un mes crítico, entonces Noah representa la pausa, representa el espacio entre el estímulo y la respuesta, entre la pregunta y la respuesta que uno elige conscientemente. Y según la ciencia, ese periodo debe ser de al menos 8 minutos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si ustedes lanzan una pregunta, mínimo van a tardar en encontrar la señal o la respuesta 8 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que tarda la información en llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. La semana pasada les expliqué cómo la información viaja a través de los rayos solares y esa información llega cada 8 minutos a nuestro planeta porque viaja a la velocidad de la luz. De allí que la letra usada encabezar, para encabezar el nombre de gen es la JET, que es numerología 8. ¿Okay? La información proviene del sol y nuestra alma es solar, como lo vimos en el Génesis. El sol es el vector que canaliza, que dirige la energía creadora de la PET. Para que entiendan esto bien, vamos a ver las referencias bíblicas en Génesis 1, 3, 5. Nos dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde, y la mañana Yom Ejad. Eso no puede traducirse como día 1. Yom Ejad es todo es uno. Y aquí no nos está hablando de la luz solar, porque aún no se había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero lo que sí se creó es el estado potencial del creador. En otras palabras, el alma. Es decir, la nada crea la luz creadora, que es lo que es canalizado a través del astro rey, cosa que aún no había sido creado. Es decir, se crea la luz creadora que más tarde va a ser por igualdad de forma, que es lo que les he dicho muchas veces, por igualdad de forma se crea el astro rey y todas las estrellas que son los astros rey de otras constelaciones para canalizar esa luz creadora. Ahora fíjense, en Génesis 1, 14 y 17 nos dice, dijo Dios que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche
y sirvan de señales para los tiempos de días y años. Aquí nos está hablando que se está creando el tiempo, ¿ok? Nos está hablando de las lumbreras, dice, y servirán como lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y también hizo las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dense cuenta que este versículo es 14:17 y el anterior es 3:5. Hay un montón de versículos que están distanciados, que distancian estas dos creaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo lo que sucede aquí en este mundo, primero es creado como un escenario probable y solo la voluntad divina, la voluntad de la primera luz que fue creada, puede someter a toda la naturaleza para que ese potencial se realice. Es decir, se hizo la, el sol, las estrellas y la luna para que la luz creadora pudiera canalizarse hacia nuestro mundo. No va a poder esa luz creadora canalizarse a través de una frecuencia de radio. Por supuesto que lo puede. ¿Es magia? No. ¿Es milagro? No. Es ciencia, mis amigos. Es una información que está disponible en el ambiente que está captada. Aunque no lo podamos ver por el momento, hay toda una cantidad de energía que está paralelo a nosotros, que nos interpenetra, que viaja a nuestro alrededor y nosotros ni cuenta nos damos. Pero a través de pequeños espacios de benevolencia que nosotros podemos tener durante el día, ¡pum!, nos puede llegar esa información. A través de esas pequeñas conexiones, a través de ese momento de cerrar los ojos y pedir y conectarte con tu corazón. Allí, ¡pum!, se abre un puente, un túnel, para que los dos universos colapsen y entren en conexión. ¿Ok? Esa es la razón por la cual debemos dejar nuestra voluntad en manos de nuestra alma, mis amigos. Vean algo. El nombre clave es Elohim, es la naturaleza. Ya saben que Elohim y Jateba, que es la naturaleza, tienen el mismo valor numérico. Por lo tanto, si tienen el mismo valor numérico, quiere decir que la Torah nos está hablando de la misma cosa. Cada vez que dice Elohim, nos está hablando de o la evolución natural, o la inteligencia divina dentro de la naturaleza, o la naturaleza misma, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en este versículo, mis amigos, en donde Dios crea el cielo, la luna, las estrellas, ya estamos hablando de una dimensión evolutiva de la naturaleza. De hecho, Génesis no niega la teoría evolucionista de Darwin, pero la casa la incluye con el creacionismo. ¿Por qué? Porque ya hoy en día esto no tiene un componente ni esotérico ni religioso. Es ciencia. Entonces, cuando uno ve cómo está estructurado el universo, los tiempos, cuando uno ve la posición que tiene la Tierra, el radio de dimensión de la Luna con respecto a la Tierra, el radio de los planetas con respecto al Sol, etcétera, 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 uno ve que no hay nada, que no es imposible que sea solo hecho al azar. De hecho, muchos científicos no ven conflicto entre la evolución y la fe. Por ejemplo,
Albert Einstein, él hablaba de un sentimiento cósmico religioso. Einstein era creyente. Francis Collins, que fue también el creador del proyecto del genoma humano, ¿verdad? Eh, es creyente, era creyente también y afirmaba que Dios usaba la evolución como herramienta y así es como lo tenemos que ver, mis amigos. Hoy en día estamos evolucionando, así como les digo que los niños hoy en día están naciendo con muchísima más evolución que nosotros, ¿verdad? Todo está acelerándose. Hoy en día la evolución evidentemente es una herramienta de la luz creadora, de la luz divina. Ahora, la semana pasada les hablé de las repeticiones en la Torá y les hablé de cómo funciona el tiempo y el desdoblamiento, ¿cierto? Entonces, a lo largo de la Torá vemos que hay una regla que dice que cuando una palabra se repite, pongamos atención que hay un lenguaje oculto. Ahora fíjense cómo esto se explica especialmente en Noah. Vean, Génesis 6:9. El Toledot Noah. Noah ish sadik, tamim haya, bedorotav ha, Elohim y talej Noah. 3 veces Noah. Ya saben que las letras en la Torah son tan preciadas que repetir 3 veces una misma palabra no es banal, no es casual. Para empezar, ya sabemos que Noah puede ser o el nombre de este personaje o Noah puede querer decirnos también reposo, descanso, dormir, porque eso es Noah. Entonces, nos dice, estas son las generaciones de Noah. Noah fue un hombre íntegro y justo en su generación y Noah caminaba con Dios. ¿Okay? Ahora quiero que se destaque el número de este versículo, que en este caso es relevante, porque es el número 9, mis amigos. ¿Qué dijimos? Het es valor numérico 8. Y esta letra compone el nombre de Noah y de Gen. ¿Cuál es la otra letra que compone el nombre de Noah? La Nun. ¿Cuál es el número de Nun? 50. Cuando hablamos de las 50 puertas, estamos hablando de la Binah. Y Nun siempre se relaciona con la Binah. Entonces, tenemos que tanto la Het como la Nun nos está hablando de el número 8. ¿Por qué? Porque la Binah es la octava sefirot de abajo hacia arriba. Y la Het es la gematría 8. Cuando vemos el versículo, nos está hablando de un 9. Cuando vemos la teoría del desdoblamiento, tenemos 8, el tiempo en el que la información viaja a la velocidad de la luz para llegar hasta la Tierra, y 9, que es el tiempo imperceptible, que en realidad es un tiempo de información anticipada, bien conocido antiguamente como profecía, y hoy en día se conoce como intuición. Cada vez que ustedes tienen una intuición, eso es una información que está llegando desde el noveno tiempo, de un tiempo imperceptible para nosotros. Es imperceptible porque es mucho más rápido que nosotros, viaja a la velocidad más allá de la velocidad de la luz, el noveno tiempo, y el octavo tiempo, ¿verdad? Viaja a la velocidad de la luz. Entonces, es una información que viene del futuro, porque va más rápido. Esa intuición se llama un tiempo de anticipación. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Ustedes dirán, Maciel, estás rebuscando mucho para hacer que la Torah se alinee con la teoría del desdoblamiento. Y yo les diría que no
estoy rebuscando, porque cuando leemos el versículo con esta noción del desdoblamiento y tenemos el nombre de Noah repetido 3 veces, esto podría significar que hay un Noah en el presente, hay un Noah en el futuro y hay un Noah en el pasado. Es decir, un Noah potencial, el Noah que le da la información a este Noah del presente, en donde le dice la tierra va a ser destruida, es el Noah potencial. El Noah que recibe la información y el Noah superior, que es el que le da todas las instrucciones y el que le entrega la información. Entonces, esto nos prueba que podríamos leer el versículo de otra manera. Vamos a ver. Fíjense, un versículo que nos prueba la asociación que les estoy diciendo y que nos va a ayudar a leer de una manera diferente el versículo, está en Génesis 6:13, cuando nos dice, Dios le dijo al Noah, vean en amarillo, le Noah, le es como decir, se metió dentro de Noah, no dice ve Noah, como normalmente dice siempre, a Noah, no, dice le Noah. Dios le dijo al Noah, he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de maldad por causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Vean cómo lo podemos leer. Dios le dijo al que reposa, al que se serena o al que duerme, voy a acabar con toda la carne porque la tierra está llena de maldad. Esto tranquilamente podría referirse a un estado de meditación o a un sueño profético como nos ha pasado a todos. Y de hecho, esa sería una traducción más exacta, porque en ninguna parte del texto hay testimonios de que Dios habló directamente con Noah. Fíjense que más adelante nos va a decir que Dios se reveló a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre El Shaddai, pero a Noah no lo mencionan en ninguna parte. Noah nunca habló directamente con Dios. Entonces, no hay un encuentro directo con Noah. Hay un encuentro tipo profecía, pero en estado de reposo, porque se lo dijo al Noah. ¿Cuál? ¿A cuál de los 3 Noah? ¿Ok? Ahora, también es importante entender lo siguiente. La naturaleza es hermosa, es generosa, es extremadamente abundante, nos da paisajes que nos cortan el aliento, ¿verdad? Pero esto no es nada en comparación con lo que había antes del diluvio. El Midrash nos dice que la vida era serena y placentera. La tierra era inmensamente fértil al punto que solo se sembraba cada 40 años, mis amigos, porque había tanta abundancia que las cosechas daban para alimentar a la gente durante todo ese tiempo. Las frutas no se podrían. Estos personajes eran físicamente muy fuertes y con la edad la fuerza aumentaba. No existía la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad empezó a existir después de Jacob. La gente vivía cientos de años. Los padres no sufrían la pérdida de un hijo porque la ley de vida natural se cumplía. Eso era Elohim. Los hijos enterraban a sus padres. El clima era siempre primaveral, ni mucho frío, ni mucho calor. Por eso esta porción que sucede antes del diluvio se llama agradable. No no es como este personaje. La porción se llama agradable para hacernos entender que la tierra era todo
menos lo que es ahorita, y nosotros, aún así, aún con toda esa abundancia, aún con todo lo espléndido de la creación, la humanidad necesitaba aunarse al mal para poder a partir de ahí evolucionar. Pero ¿qué sucede? En Noah 6:11, Dios le dice, Vayar Elohim et Haares Veinei, miren lo que dice, Nishhata, Nish de Nishma, alma, Hata, en plural, ¿verdad? Ki Ishahat Kal Basar. La tierra se corrompió delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia y Dios vio que la tierra era corrupta, pues toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Así Noah representa a el alma que en medio del caos conserva la armonía interior, ¿verdad? Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, mis amigos. Nosotros estamos viendo como nunca antes un mundo corrompido y violento. Es decir, siempre ha existido, pero hoy lo estamos viendo, se está evidenciando, la información nos llega. Es decir, estamos viviendo un entorno cargado de desorden emocional y tenemos una expectativa científica que nos dice que estamos llegando al final de los tiempos. Es decir, al final de una rueda que ha tomado 25.920 años pasando por todas las constelaciones del zodíaco. Entonces, el objetivo imperativo, mis amigos, es ocuparnos de lograr encontrar la gracia interior. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice, Batishet. Esto proviene de Shehat, que quiere decir desgastado, corrosivo, corrupto. Luego nos dice, Lifne ha Elohim Batimale. Violencia en la cara de Dios. ¿Qué quiere decir? Violencia descarada, robo descarado, sin pudor. No, nadie se escondía para robar. ¿Ok? Luego nos dice, Nishhata ki ishat kalbasar. Toda la carne de los varones, ishat, contaminó su alma. Nuevamente aparece esta noción de lo profano y lo sagrado mezclado. Repito lo que ya les he dicho antes, cuando nos dice Haaretz, es diferente a Adamá, aunque se traduce igual. Haaretz es la materia, es la tierra, es el país o es una ciudad. Adamá es el suelo, el fango, el polvo, el elemento. ¿Okay? Rashi dice que la corrupción significaba lujuria, puesto que eran todos con todos, incluyendo hombre-animal. Los animales se mezclaban sus especies, y la violencia tenía que ver con el robo, con el asesinato, con las estafas, etc. Ahora fíjense algo, viene el diluvio y ¿qué sucede? De repente, en la misma porción aparece la construcción de la Torre de Babel. En Génesis 11:1 dice, todos en la tierra teníamos el mismo idioma y las mismas palabras. Todos en la tierra. ¿Quién relata el texto? El estilo es impersonal. La voz es la Torah misma, que narra desde un punto de vista superior. Pero esa especie de anonimato, ¿verdad? No está vacío. De acuerdo a la tradición cabalística y el judaísmo, el narrador de estos relatos no es un hombre, sino es Jochma, sabiduría, que observa la historia humana desde fuera del tiempo.
Y si es atemporal, ¿verdad? Eso le pone carácter de permanencia en cada generación. Es decir, un tiempo que se repite, un tiempo cíclico. Cuando nos dice Safá, Ejad, U, Devarim, Ajadim, una sola lengua y unas mismas palabras, Safá, que quiere decir labio, pero también lengua, quiere decir borde o quiere decir orilla. En Génesis 11:4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos a nosotros mismos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, si no, seremos esparcidos por todo el mundo. Y esto tiene varias lecturas. Esforno nos explica que este nombre que quería hacerse la gente, ¿verdad? Era el ídolo que se colocaría en la torre. Esperaban que debido a la grandeza de la torre y de la ciudad, este ídolo llegara a ser reconocido universalmente como la deidad suprema. De esta manera, el rey de la ciudad alcanzaría el dominio sobre el mundo. Entonces, hacer un nombre significa establecer una reputación, una fama, una identidad que todo el mundo reconoce. Implícitamente es ser reconocido, trascender, dejar una huella. ¿Es esto negativo? No. ¿En dónde está el problema entonces? En cercenar la libertad. Después del diluvio, Dios le dice a Noé y a sus hijos, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y el proyecto de Babel va en contra de esa dirección, porque se trata de resistir la dispersión, con la cual la Torá nos está diciendo que cuando Dios da una orden, no importa lo que hagamos aquí, ese decreto se cumple. Puedes meterte debajo de una cueva y ese decreto se cumple. ¿Ok? Entonces, el verso muestra un choque entre la voluntad divina de expansión y de diversidad y la voluntad humana de unidad homogénea, concentración del poder y prestigio propio. En otras palabras, una dictadura. Eso era lo que se quería imponer en Babel. El Zohar dice que la confusión de las lenguas fue necesaria para romper la concentración de poder y de orgullo humano. Y esto puede verse como una ruptura en el flujo de información superior, un desajuste entre lo que la humanidad podía percibir y lo que estaba disponible en la dimensión espiritual. Y esto me hizo preguntarme, ¿este fenómeno del diluvio produjo acaso este desdoblamiento del tiempo, en donde la Tierra pasara de una órbita de 9 garmas a 8 garmas, como le correspondía? Porque la Tierra les correspondía estar en el noveno garma, que efectivamente en el momento en el que Dios le dice a Adán, nombra a todas las criaturas, y Adán, nos dice el Talmud y el Midrash, que Adán veía cómo la estructura emocional y energética de esa cosa que estaba nombrando, y a través de lo que le veía, de su energía interna, él agarraba las letras y las ordenaba y con eso se le ponía nombre. Es decir, que había una apertura de información. La Tierra estaba en el noveno Garma y este fenómeno hace que la Tierra se mueva de un Garma. Esto es una hipótesis personal, pero ya les he dicho que en la conferencia del desdoblamiento del tiempo,
se nos dice que la Tierra ocupa solo 8 órbitas de estas 9 que están, eh, o sea, que hay una novena información, hay una novena órbita, hay una novena corriente o circuito de energía que está por fuera de la Tierra y que choca con nosotros, con la información que viaja por dentro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, la noción de órbita no designa exactamente una órbita física, sino una órbita, un río informacional. Vean ahí el, eh, esto es de la teoría del desdoblamiento del Garma. Vean en donde se unen las dos esferas intermedias, ¿verdad? Hay 4 bolitas dentro de una y 4 bolitas de otra. Y hay 2 bolitas grandes, ¿verdad? Entonces, esas 4 bolitas primeras del primer círculo representan los 4 primeros planetas y las otras, los planetas más alejados. Donde hacen esa unión, ve que están como separados, ese es el noveno tiempo, ese es el tiempo imperceptible. Entonces, el tiempo imperceptible viaja por fuera y el octavo tiempo viaja por dentro. Entonces, eso es lo que hace que nosotros recibamos la información. Entonces, mis amigos, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos una novena órbita accesible, en reserva, y es un futuro no manifestado, o mejor dicho, muchos futuros no manifestados. Y es como un árbol de manzanas. Cada manzana es un futuro. Y nosotros, de acuerdo a la información, a cómo nos comportamos durante el día, vamos llenando nuestra agua interna, nuestra mente interna de información. Cuando dormimos o cuando estamos en tiempo de meditación o de reposo, va a salir el alma. O sea, nosotros fíjense cómo funciona. Nuestra Neshama está en nuestra coronilla, atada con un hilito hacia el noveno tiempo, ¿ok? Hacia ese tiempo imperceptible. En nuestro cuerpo está la Nefesh y el Ruach, ¿ok? Con eso es que nosotros nos bandeamos. ¿Qué sucede? Vamos a dormir. El Nefesh y el Ruach, el Nefesh se queda, porque el Nefesh es biológico, es lo que nos mantiene vivos. El Ruach, que es toda esa parte emocional, toda esa parte conflictiva, necesita ir a recargarse. ¿Hacia dónde va? Va hacia el pasado. ¿Quién está en el pasado? La Nishama. Porque el tiempo es una rueda. Vean como una rueda. Entonces, lo que está allí en rojo, ¿verdad? No, a la derecha, Dani. Eso. Allí está la Neshama. ¿Ok? Entonces, el Ruach va hacia la Neshama. Ahí es como cuando uno conecta un carro con un carro eléctrico, se va a recargar. El Ruach va a recargarse al puesto en donde está la Neshama. La Neshama entra al cuerpo, lee el agua, lee la información que está allí y viaja al noveno tiempo, al medio, ahí, y busca la manzana que tiene el potencial con la misma frecuencia que tiene nuestra agua. Entonces, la trae, va a dar la vuelta porque no se puede regresar. En la evolución en los planetas, ¿verdad? Todo el movimiento va hacia adelante. La Neshama
no puede volver a regresar al cuerpo, la Neshama viaja a su puesto de origen, le da la información a el Ruach y el Ruach regresa en la mañana al cuerpo con la información que va, el chip que va a desarrollar, la carpeta informática que va a abrir. Por eso, todos los días de nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar de potencial, mis amigos. Pero todo depende de lo que haces durante el día. Esa es la ley del desdoblamiento. Así de simple. Si tú durante el día estás en Gesed, en Gen, y te duermes adecuadamente, es decir, con un pensamiento que no daña a nadie, y durante el día depositas información en tu agua interna de benevolencia, tu futuro será benevolente, inevitablemente, porque el Nishma, para la Nishma es igual el futuro que tú elijas. Estás condenado a ir hacia la luz. No hay. La escojas por la derecha o por la izquierda. Para la Nishma es igual. Para la Nishma no hay nada bueno ni nada malo. Ella está por encima del tiempo, del espacio y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú eres el que escoge en tu agua diaria el bien o el mal. Tú, si te metes a defenderte porque te dijeron esto, porque te dijeron esto, si todo te altera, si todo te molesta, estás perjudicándote a ti mismo. Estás pudriendo tu agua interna, mis amigos. Tenemos entonces que revertir las cosas. Ahora fíjense algo. Nosotros, como yo le decía a mi hermana, porque mi hermana hizo el mismo curso que yo, pero lo hizo aquí en Madrid. Pero sus reacciones autómatas le ganan la batalla cuando tiene que crear un posible potencial. Es decir, ella, en la manera como reacciona, ella enseguida crea un potencial negativo, porque es su reacción inmediata. Entonces yo le expliqué, tienes que entrenarte, porque el subconsciente es un animalito que se entrena. Y de la misma manera como te entrenas para tener miedo todo el tiempo, te entrenas también para estar en la benevolencia. Entonces, lo primero que debemos saber, y es que Ezra en esta porción nos explicó, como uno de sus comentarios, es que para que vean que lo que les estoy diciendo no está alejado de la cosmogonía, y es que eh, todos los planetas, esto los dice Ezra, Ibn Ezra, el que reordenó la Torá, el que rescató el hebreo, dice, todos los planetas mantienen su órbita porque hay una fuerza que frena a la Tierra. Según la fuerza, esta se llama tensión, ya que la fuerza de gravedad de los diferentes planetas de la Luna del sistema solar permiten que cada planeta tenga una órbita fija sin que choquen entre sí. Y esa limitación mantiene el orden. Entonces, debemos autoimponernos la limitación y el rigor para poder entrenarnos y eso en consecuencia va a aumentar nuestro placer de cada cosa. Por ejemplo, si a ti te provoca tomarte un refresco o tienes un antojo de cualquier cosa, estás haciendo un régimen, pasa 3 o 4 días sin satisfacer ese placer. Tú te dices, bueno,
estoy haciendo una torta, estoy haciendo una dieta. Al cuarto día me voy a comer una torta porque me voy a hacer placer, porque me provocó, porque, pero al cuarto día, y vas a esperar ese cuarto día, tu animalito interno lo está esperando con ansias. Y cuando te comes esa torta, eso te sabe a gloria. Eso, esa restricción que tú hiciste es lo que hizo que disfrutaras mucho más ese pedazo de torta. Y esto es un ejemplo de cómo funciona, ¿verdad? El entrenamiento. Cuando uno impone la voluntad para entrenarse en la restricción consciente, no en una restricción que dice, bueno, fíjense, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en mi curso. Eh, Mi compañera de al lado, que hemos hecho muy buena relación, ella llegó tarde porque el metro estaba full de gente, no se podía montar, había un colapso, tal, que sé yo, tal, que sé yo. Entonces, la profe le hace una especie de reclamo y la profe es adorable, es una señora que de verdad nos trata como si todas fuéramos sus hijas. Y ella le hace no una especie de reclamo, porque es como una broma que le hizo. Y ella se puso como una fiera a defenderse. No, es cuando. Entonces, yo dejé que pasara el rato, que se tranquilizara. Y yo le dije, ¿sabes qué? No vale la pena que te pongas así. Fred es adorable, le dije. Ella no te lo dijo por mal. Si tú de verdad la conoces, te vas a dar cuenta que ella te lo dijo como para bromear, no te lo dijo por mal. Y eso, cuando ella se quedó así, y eso digo, al principio me dijo, pero yo no me voy a dejar hacer. Y digo, no, es que no tienes que defenderte porque ella no te lo dice por mal. Mira, algo hizo que esas palabras hizo que ella cambiara así como un poco te lo digo yo, porque ella a mí también me ha dicho cosas así, que ella cree que me ha explicado y no me ha explicado. Pero yo como veo que ella es un poquito así atolondrada, yo no le hago caso. Yo sé que ella no me lo está diciendo por mal. Y eso como que le hizo cambiar su perspectiva y al rato vino la profe y se excusó con ella. La profe como que sintió que ella lo tomó a mal y vino y se excusó y después se la llevó al metro, le dio una nueva dirección. Mira, por si acaso te vuelve a pasar, aquí hay otra manera de montarte en el metro, así, asado. O sea, y ella entendió que realmente ella no lo hizo por mal. Pero si uno inmediatamente, uno no le da al otro el beneficio de la duda, uno no se detiene un poquito a esperar esa información adicional, anticipada que está allí, que nos explica lo que está sucediendo, entonces uno va y se abalanza en la reactividad y uno mete al animal interno y se bloquea el canal informativo. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que el canal informativo depende de cómo nosotros reaccionamos, mis amigos. Si aprendemos a limitar al animal interno con conciencia, nosotros vamos a salir siempre airosos de todas las situaciones que tengamos porque vamos a ser ayudados por ese noveno tiempo que está en reserva, que está allí. Y no me crean, háganlo. Empiecen a actuar con ese noveno tiempo. El alma está allí esperándonos para intercambiar esa información con nosotros. ¿Okay? No me puedo poner a hacer meditación porque tengo a los niños aquí, están ahí en la puerta esperando. Están ahí en la puerta esperándome, así que no nos van a dejar, pero se las debo para la semana que viene. Vamos a las preguntas.